¿Cómo están? Muy buenas noches, amigas y amigos. Una semana más aquí en el programa PINS TV. Recuerden que llegamos a cada uno de sus hogares gracias a Súmate al Éxito. Así que tú, querida amiga y amigo emprendedor, que de repente estás pensando en tener una reunión importante para ampliar tu negocio, puedes contactarte con Súmate al Éxito. Tenemos varias opciones en varios distritos de la ciudad para que tú puedas alquilar esta oficina súper cómoda para que tengas esta reunión importante. Recuerden también que el programa PINS TV llega a cada uno de sus hogares gracias al canal 3 de Cable Más, así que semana a semana estamos reunidos. Les saluda la psicóloga Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Los invito a visitar las redes sociales, la página web www.psicosaludemocional.com. Separa tu cita, ya sea de manera online o presencial, para gustosamente poder atenderte. Quiero compartir que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el abogado Peter Trujillo y viene a hablar de un tema sumamente importante porque nos va a aconsejar qué podemos hacer, sobre todo porque vamos a hablar acerca de estas consecuencias legales cuando hablamos de una alienación parental. Muy buenas noches, Peter, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diana, un gusto acompañarte y saludando también a tu público. Encantado para tocar este tema que creo que es de interés de muchas familias. Sí, por supuesto, porque a veces atravesamos momentos muy importantes en este tema de la familia, cuando hablamos de una alienación parental, y necesitamos estar bien asesorados y conocer sobre todo cuál es la mejor forma de poder afrontarlo. Compártenos un poquito de dónde viene este tema cuando hablamos de una alienación parental. Bien, a nivel del concepto en sí, esto es acuñado en Estados Unidos. Son los estudios de un psiquiatra forense, Richard Garner, que a mediados de los 80, en base a la experiencia que tuvo, pudo datar signos a los que él llamó dentro de su especialidad, médico-psiquiatra, un síndrome de alienación parental, ¿no? Consistente en, digamos, la manipulación que ejerce un progenitor con respecto al hijo, que ocasiona el rechazo hacia el otro progenitor, ¿no? Y a raíz de la separación y el divorcio en trámites judiciales en Estados Unidos. Es así que él detecta esto y cómo abordarlo y cómo poder enfrentar una situación así para poder el juez decida lo mejor para el menor, ¿no? Sobre todo porque definitivamente en los tiempos actuales nos encontramos cada vez más presentes con familias que están atravesando separaciones, divorcios, y muchas veces también compromete a los hijos. Cuéntanos un poquito si hay una diferenciación respecto a los criterios a considerar según las edades de los hijos, o tal vez según la vulnerabilidad, si es que alguno de ellos tiene algún diagnóstico médico. ¿Qué significa que alguien se quiera separar o que plantee un divorcio? Bueno, a nivel clásico se establece una separación por edades, ¿no? Siempre a menor edad el criterio era que se permanecía el menor con la madre, ¿no? Pero en el Perú se está aterrizando en la casuística de cómo determinar qué es lo mejor para el menor. ¿Qué es lo mejor para el menor? Hablando la circunstancia concreta de cada caso. Tenemos así de que si está en una tenencia de hecho, o sea, está viviendo el menor con la madre, evaluar en qué condiciones lo tiene, ¿no? Y en ese sentido, estamos hablando pues si se judicializa, ¿no? Lo ideal y lo que siempre aconsejo es que lleguemos pues a un entendimiento, ¿no? Es lo ideal, es poco difícil porque la sociedad en sí vivimos en una realidad bastante conflictiva y el hecho de la ruptura a veces no es en buenos términos. A veces uno de los dos progenitores falla o hiere de tal manera a la otra persona que le hace difícil a veces discernir algunas cosas, pero esto afecta a los hijos. Entonces, se quiere de que pensemos en el menor, ¿no? Si digamos, pues si es un bebé, lo ideal es que esté con la madre, ¿no es cierto? Pero en ese sentido también que le permita también ser parte de su vida al progenitor que no vive con él. Claro, y la idea es poder permitirle que esté presente y sobre todo que, como bien lo dices, cuando uno atraviesa una separación, a veces estas heridas emocionales entran a tallar
cuando uno trata de establecer cuáles son los roles, cuál es el tiempo que van a compartir cada progenitor, y a veces aparece más esta emoción, este sentimiento, que realmente pensar en lo que más le puede beneficiar al menor. Cuando el hijo es, digamos, un poquito mayor y ocurre esta situación de separación, a veces ocurre que el progenitor con el que convive le desinforma respecto de la ruptura de la relación con respecto a la relación entre los padres, cargándole toda la culpa al progenitor. Uh-huh. Por ejemplo, tu padre nos abandonó. Sí, pasa ¿no? mucho. Y eso a nivel pues, emocional pues, afecta terriblemente al niño. Y comienza a culparle de una serie de cosas donde él o ella es el héroe y el otro es el culpable de todo. Entonces genera un rechazo, ya no lo quiere ver al padre. Entonces, a nivel, digamos, de establecer una visita, porque si uno lo tiene, el otro tiene derecho a un régimen de visitas, el menor va a decir, como si fuera un razonamiento propio, que él no desea ver al padre o a la madre, ¿no? Porque puede darse viceversa también. Claro, aparece una actitud de distancia o de rechazo propiamente al otro progenitor. Hace un momento hablabas de que cuando hablamos de un menor que está en una edad que acompaña aún esa permanencia de la mamá, se evaluaba cuáles son justamente estas condiciones en las cuales estaba siendo criado el menor. ¿Qué condiciones precisamente son las que se toman en cuenta cuando hablamos de un proceso judicial? Bien, existe una evaluación de un equipo multidisciplinario, ¿no? Eso está reglamentado, el Estado, el Poder Ejecutivo tiene instituciones, ¿no? El Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables, que brindan herramientas para poder evaluar esa situación. También el Poder Judicial tiene su propio equipo, un informe social, un informe psicológico, que nos informen la realidad en la que vive el menor, en qué ambientes, tiene un espacio privado, en dónde pernocta. Uh-huh. A veces las familias se acondicionan de tal manera que a veces conviven en una misma habitación el tío, el abuelo, y esas cosas, por eso decía, ¿no? La casuística se evalúan para ver qué tan conveniente es. También si es que han habido algunos antecedentes de violencia familiar. Eso influye bastante en la determinación de con quién permanece el menor. Y definitivamente todo eso va a impactar al momento de pasar las evaluaciones de todo este equipo multidisciplinario de quien nos hablas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Hoy en día se encuentra mucho que cuando hay una separación, de repente en una etapa más de la adolescencia, encontramos uh-huh. que a veces como acuerdo entre los padres, uno se queda con uno de los hijos y el otro se queda con el otro. ¿Lo has visto dentro de los casos que tú atiendes? Sí, la verdad es que, digamos que esto no es como las matemáticas, ¿no? Uh-huh. No es que tú te quedas con un hijo, yo con el otro y ahí quedó todo, o tampoco decir, yo lo voy a tener 6 meses y tú los otros 6 meses. La verdad que tiene que ser dinámico, interactivo, que ambos menores tengan la oportunidad de convivir, de compartir experiencias con sus padres o con su madre. Entonces, en ese sentido, la legislación está tratando de acomodarse a una realidad en la cual, por ejemplo, digamos, la madre vive en Lima con los menores y el padre vive en Piura. Entonces, así es, eso puede pasar. Uh-huh. Así que hoy estamos hablando acerca de estas consecuencias legales cuando hay una separación entre los padres. Y estamos con el abogado Peter Trujillo. Nos vamos al primer corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad,
Anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, te afecta lo que digan los demás, recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, te afecta lo que digan los demás, recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Seguimos el día de hoy aquí con Peter Trujillo. Él es abogado y nos comparte su gran experiencia en este campo legal, sobre todo cuando se trata de las separaciones familiares y cómo esto puede impactar en los menores. Y sobre todo estábamos conversando, Peter, en el bloque anterior, de que a veces cuando uno plantea una separación o incluso un divorcio, hoy en día ya no necesariamente se ve que los hijos se quedan con uno de los progenitores, sino que a veces toman la decisión de que cada uno se queda con un padre. Y quisiera conocer un poco tu opinión al respecto y sobre todo dentro de los casos que tú ves, ¿qué es lo que los conlleva a llevar esta decisión
de una separación hasta este término judicial, ¿no? Bien, cuando los padres deciden que cada uno de ellos se va a quedar con uno de los hijos, si son dos, si son cuatro, dos y dos, están abordando el tema de una forma equivocada, ¿no? Porque es en función de lo que va a ser mejor para los niños, niñas y adolescentes, y no debiera ser en función de que cómo yo hago equitativo mis responsabilidades. Yo me encargo de dos y tú de los otros dos, ¿no? No debiera ser así, debe ser al revés, porque el ser humano vulnerable aquí es el niño, la niña. Entonces, decidir de esa manera la suerte de la familia va a generar consecuencias en tanto si no tomamos en cuenta, si es adolescente por ejemplo, el apego y la voluntad de los niños, ¿no? Ahora bien, las circunstancias hacen que de repente sí se tenga que dar la separación de los chicos por temas de estudio, por temas de salud, de repente, ¿no? Ahora que hay también bastantes casos, ¿no? Temas de autismo o otro tipo de diagnósticos que tienen los niños, entonces debiera estar de repente con el progenitor que está más cerca del centro de atención de salud, ¿no es cierto? Hay factores muy específicos que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Pero siempre es a favor de los niños. Siempre debe ser a favor de los niños, ¿no? Y hablábamos de alienación parental. Eso tiene que ver ya con una voluntad de generar un rechazo del niño hacia el padre. ¿De qué nace esto? Nace pues de una disconformidad con la propia separación, nace con el hecho de que no acepto yo de que la persona me haya fallado a mí como pareja, ¿no? Y estoy utilizando, algunos dirán sin querer, pero yo creo que uno es consciente de lo que hace, ¿no? Estoy utilizando a los niños como un arma para poder yo vengarme. Entonces, si eso se detecta a nivel judicial, entonces la consecuencia legal es que el juez, con el informe social y el informe psicológico que evalúe que hay signos de alienación parental, ¿no? En agravio del niño, del progenitor que lo ocasiona, va a perder la tenencia exclusiva, ¿no es cierto? Porque ahora la regla general en el Perú es que la tenencia es compartida, pero se pierde por este tipo de acciones. Ahora bien, puede ser tajante el juez, pero también puede darle una medida cautelar, ¿no? a la familia, al progenitor, para que se corrija, siga una terapia, en tanto no sea tan grave en las acciones que haya cometido con respecto al niño, a esta alienación, ¿no? Entonces puedan corregirse cosas que hagan viable la tenencia compartida al final del proceso. Justamente has tocado un tema importante. A veces las grandes diferencias que hay en la pareja termina afectando incluso a los menores. Yo conozco de casos donde de repente hay violencia familiar en un primer momento entre la pareja. Luego esto trasciende también a los menores y a veces como pareja, más allá de que tolere o no, pienso que tengo que seguir en esta relación o seguir bajo este sistema porque no quiero que mis hijos tengan que vivir en un hogar de separación. Pero también permítenos conocer más legalmente qué es lo que uno podría hacer si uno se encuentra en una situación donde hay violencia y esto ya está incluso comprometiendo el estado físico o el estado emocional de los menores. Cuando uno de los padres tiene que intervenir y pedir ayuda, incluso a nivel pues legal. Definitivamente, estableces la denuncia correspondiente en la delegación policial más cercana, ¿no? Esta investigación nos va a llevar también a un examen de medicina legal que evalúe el daño psicológico o físico. Esto va a influir, va a lograr que el juez tome una medida urgentísima de protección, una medida para que el menor sea aislado del progenitor que lo daña, definitivamente, y eso es rápido, ¿no? O sea, pero a veces se usa falsamente eso, ¿no? No quiero decir que sea siempre, pero a veces se usa eso, es lo más rápido para yo alejarlo del padre con una falsa denuncia. Evitemos eso, ¿no? Porque al final el daño es para el niño. Por ejemplo, cuando ya se establece
a veces de común acuerdo, ¿no? En una conciliación extrajudicial o judicialmente, la tenencia y régimen de visitas de uno de los progenitores, por alguna razón deviene una mala relación que le impiden comunicarse o que se ejecute la visita. Le niegan si es con externamiento, es decir, que se había permitido de que pueda el menor ser llevado por su progenitor con el que no vive, ¿no? Una semana, unos días o unos meses, y le impido por X razones. Entonces estamos vulnerando el derecho del niño también en esa situación. Justamente, Peter, en esta consulta que te quiero hacer es, ¿hay alguna medida legal que, depende de la edad del menor, se permita o no que el otro progenitor pueda llevarse al niño? O sea, ¿hay un rango de edad para decir, no, de esta edad siempre tiene que estar la madre o la persona que tiene la tenencia con el menor, o si ya tiene tal edad, pues ya puede irse de forma externa con el otro progenitor? 3 años era la edad. ¿En promedio? Sí, en promedio es 3 años la edad del menor, que se queda con el que tiene la tenencia. Sí, con el que tiene la tenencia. Pero también es cierto de que hay circunstancias que pueden hacer excepcional, ¿no?, el externamiento del menor. Hace un momento hablabas de que es importante cuando uno plantea una separación, porque a veces también se pone como amenaza, nos vamos a separar o ya no voy a vivir contigo, y esto se toma como parte de una pelea que también genera mucha inestabilidad emocional dentro del grupo familiar y sobre todo en el impacto a los menores. Pero cuando 2 personas, o ya uno se fue de la casa, o 2 personas toman la decisión, a veces conversar y tomar dicha decisión, o a veces simplemente alguien se va y en el tiempo se toma la decisión de que ya no hay regreso. Hablabas de la conciliación. Según tu asesoría, ¿cuáles serían los puntos que tendrían que ponerse de acuerdo para conciliar? Bien. En una conciliación tiene que establecerse las responsabilidades materiales con respecto al niño, ¿no? El tema de la pensión de alimentos, el tema de la tenencia y el régimen de visitas. Esos 3 conceptos básicos. El tema de alimentos pasa como es directo entre las partes, aquí no hay un tema de conflicto mayor, de ser consciente la capacidad tanto del padre o de la madre para poder solventar los gastos, ya sea de vestimenta, de educación, ¿no es cierto?, alimentación, recreación del menor, porque tiene que haber un criterio de justicia también, ¿no? Porque ambos padres pueden trabajar, ¿no? Pero de repente uno tiene una remuneración mucho mayor que el otro, entonces no puede establecerse pues 50-50 cuando la realidad económica no es igual en ambos, ¿no? Así es. Pero hay que ser consciente de ello. Y también el tema de la tenencia va a ser en función de con quién está llevándose mejor el menor o los menores, con quienes están conviviendo de una manera más armoniosa. Y bueno, no es fácil, esas conversaciones en centro de conciliación no es nada fácil, y va a depender también el talento, ¿no?, la preparación también del conciliador. El conciliador, eso es muy importante. Sí. Así que hoy estamos hablando acerca de estas consecuencias legales cuando tú estás atravesando un periodo de separación, y sobre todo saber qué pasa si hay una alienación parental. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional.
tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, te afecta lo que digan los demás, recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas... Seguimos aquí con el abogado Peter Trujillo y él nos hablaba en el bloque anterior que es importante tomar en cuenta ciertos aspectos cuando uno habla de una separación y sobre todo qué consideraciones hay que tener cuando uno habla de una conciliación. Y eso es el mutuo acuerdo, ¿no? En el beneficio de los menores y siempre en acuerdo de que ambas partes pues den lo mejor para el bienestar de los niños. Y te quisiera preguntar, Peter, ¿cuándo, o de repente siempre, tú nos dirás cuál es el consejo legal, es necesario ir a un centro de conciliación para tener estos acuerdos bien documentados y bien firmados? Definitivamente es recomendable que todo esté escriturado, bueno, no al detalle mínimo, pero sí las cosas básicas importantes y en un acta de conciliación, ¿no? Que tiene valor probatorio, valor de sentencia, que compromete a las partes, en este caso a los padres, a los progenitores. Es importante para temas de probanza también en el futuro. O sea, ¿cómo pruebo yo que llegué a un acuerdo contigo respecto al pago de la pensión del colegio, al tema de los alimentos o X conceptos también que se tienen que abordar? O el régimen de visitas, tiene que ser con un acta, ¿no? Ese acta nos obliga a nosotros a cumplirlo. Y si no lo hacemos, podemos activar al Estado que nos apoye para hacer cumplir el acuerdo de la tenencia, del régimen de visitas, de la pensión de alimentos. Entonces, yo recomiendo, en ese sentido, por ejemplo, cuando establezcamos la pensión de alimentos, que tengamos una cuenta bancaria a nombre de la persona, el progenitor, a donde se va a depositar, ¿no? Y que se ha acordado que es quien va a administrar, ¿no?, el tema de los gastos para el niño o la niña, y también guardar esa documentación. Eso, ¿es necesario que yo vaya a una ventanilla y deposito y me guardo mi voucher? ¿Es válido? ¿O recomiendas que mejor sea de transferencia a transferencia como para que quede todo bien documentado? ¿O es indistinto? Los medios digitales también son válidos en tanto sea la cuenta de la persona, y que guardes no de la voucher. mamá, de la hermana, de la tía, no, de la persona directamente comprometida. Y lo guardes o guardes la captura también ¿no?, de la transferencia, ¿no? Para poder tener allí la evidencia. Sí, es válido, es muy válido. Nos decías que tu recomendación siempre va a ser pues ir a un centro de conciliación y hacer los documentos para que todo quede bien registrado. Quisiera consultarte, ¿es válido si se firma en X tiempo después de un periodo que alguna de las partes quiera volver a conciliar porque de repente quiere modificar algún acuerdo o de repente el hijo ya cumplió los 18 años y de repente quieren hacer un ajuste, ya sea en la pensión o ya sea de repente en el régimen de visitas? ¿Es válido? ¿Cómo se procede? ¿Cuándo se debería hacer? Sí, pueden acudir al centro de conciliación si quieren modificar y volver a conversar los puntos para poder reformularlo. Por supuesto que sí, ¿no? Pero cuando nace de un proceso judicial, sí, con un proceso judicial se tiene que reformular, replantear, por ejemplo, la variación de la tenencia, puedo pedirla también a nivel judicial. Sí, es factible, ¿no? Y definitivamente, llegada a la mayoría de edad también hasta la exoneración
de la pensión, es algo que puede pedir el progenitor, ¿no? En tanto dentro del marco legal, ¿no? Porque estamos obligados también a proveer al hijo que sigue estudios satisfactoriamente hasta que culmine su carrera, ¿no? Uh-huh. Y ahí es importante también que mantengan una buena comunicación los progenitores, más allá de la separación de pareja, que ya puede haber pasado buen tiempo, pero que sea siempre en beneficio de los hijos. Y nos decías que hoy en día se busca mucho dentro del plano legal tomar en consideración si es que alguno de los progenitores pues está de alguna manera empleando algunas estrategias para alejar al otro progenitor. Dentro de la experiencia, de repente tienes algunos casos que nos quieras compartir, lo que tú has podido conocer, que se han dado en el plano legal. Los casos en los cuales se ha demostrado que el menor ha sido alienado, ha sido afectado con esta manipulación de la madre o del padre, se ve que afecta en su rendimiento escolar, su relación con su comunidad, con su manera de comportarse o llevar a cabo su vida. O sea, necesita necesariamente terapia, ¿no? Entonces, para eso están los profesionales pues, de la psicología que puedan ayudar a superar eso, y también que el padre o la madre que ha efectuado esto también cambie de conducta, ¿no? Es bueno que ellos establezcan que las cosas no han sido así como las han planteado, que no hay culpables, y que el menor mucho menos pues sea culpable, porque a veces lo interpreta al revés, que el niño se siente culpable de lo que está pasando. Cierto, a veces los niños dicen, yo soy el motivo por el cual mis papás o se han peleado, o de repente han terminado una separación o hasta un divorcio. Y creo que es importante lo que tú mencionas, porque definitivamente cuando se da una separación, se esperaría que sea pues entre dos personas maduras, emocionalmente, alcanzar una estabilidad emocional que les permita tomar las mejores decisiones para ponerse de acuerdo, siempre pensando en la mejoría de los hijos. Y sobre todo es el hecho de que si es necesario, cada uno hasta haga su propia terapia, como mamá o como papá, para que pueda tener esta estabilidad emocional para continuar sacando adelante la crianza de los hijos. Bien lo decías, cuando el hijo es afectado, una de las maneras de poder revelar cómo le está afectando podría ser a través del rendimiento académico, pero también es en el plano emocional. De repente hay un retraimiento social o tal vez hay una conducta más impulsiva, hasta violenta. Sí. Entonces termina afectando no solamente el plano académico, sino también a nivel emocional y a nivel social. Y creo que lo importante es dejar en claro que si hay una separación, la idea es que el hijo no esté en el medio de esa situación de disputa, a veces de poder, a veces incluso de dolor. Claro. Porque las personas terminan siendo afectadas y a veces necesitan un proceso para ir superando estas dificultades, pero lo más importante es que busquen ayuda profesional especializada para que como familia puedan readaptarse, acomodarse de repente a los cambios que se van a tener que dar, y más aún que papá y mamá puedan superar sus dificultades, porque a veces ocurre que se dejaron de hablar mucho tiempo y el hijo no puede hablar con libertad sobre uno del otro, entonces termina siempre como en el medio de esa disputa de ambos padres. Y peor aún cuando aparece una nueva pareja. Cierto. Eso complica más las cosas, ¿no? Pero ¿por qué le tienes que presentar a tu nueva pareja? Y hay que tener una cierta madurez también para abordar esos temas. Son temas bastante complejos, pero yo diría, mira, y esto lo estoy pensando recién, sin ánimos pues de imponer las cosas, y el Estado a través de un estudio que se pueda realizar de los profesionales competentes, ya sea psicólogos, abogados, trabajadores sociales, poder idear y con el apoyo pues de los legisladores, una suerte de terapia intrafamiliar antes de que se encadenen las cosas.
pero creo que eso sonaría un poquito como imponerle a las familias algo, ¿no? Pero no sé, yo creo que eso ayudaría a prevenir muchas cosas si es que periódicamente las familias se vean obligadas, entre comillas, a seguir pues una suerte de seguimiento de cómo están esas relaciones intrafamiliares. Este consejo te lo damos si tú estás atravesando un momento difícil a nivel de tu familia, en comunicación, en el manejo de la relación de pareja o de los hijos. Busca ayuda profesional para orientarte a que tomes una decisión que sea beneficiosa para ti y para los tuyos. Nos vamos al siguiente corte y ya regresamos. Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones. Si te cuesta hablar en público, sientes inseguridad, anímate a participar de las sesiones psicológicas. Soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Si tienes problemas para comunicarte con un hijo adolescente, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional, y junto a mi equipo de profesionales podemos orientarte. Si presentas ansiedad y te afecta emocionalmente, contacta a Psicosalud Emocional. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con muchos años de experiencia. Junto a un equipo de profesionales queremos ayudarte. Te brindaremos estrategias para que tú puedas manejar mejor tu ansiedad. ¡Te esperamos! Si presentas pensamientos negativos, ¿te afecta lo que digan los demás? Recuerda que en Psicosalud Emocional podemos ayudarte. Inscríbete a los talleres psicológicos grupales. Recuerda que allí te vamos a ayudar a mejorar en tu autoestima y sobre todo a tener mucha más confianza en ti mismo. Diana Pacheco Ponce, psicóloga con más de 20 años de experiencia, junto a su equipo de profesionales, estamos aquí para ayudarte. Si te enojas demasiado rápido, pierdes la paciencia con facilidad, soy Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a participar de sesiones psicológicas para que puedas mejorar en la regulación de tus emociones.
Seguimos aquí con Peter Trujillo. Él es abogado y nos está aconsejando legalmente justamente qué hacer cuando estamos en un momento de la familia donde se da una separación y tenemos que ver el bienestar de nuestros hijos para justamente no incidir en una alienación parental. Nos decías también durante el desarrollo del programa, Peter, de que cuando empieza ya la parte judicial y sale un documento, una resolución, donde indica de repente que los padres o alguno o ambos necesitan llevar una terapia para poder trabajar en ciertos aspectos emocionales, conductuales, psicológicos, ¿qué ocurre si es que sale esta resolución y de repente no se cumple? Esta persona no lleva a cabo el seguimiento. Va una y después ya no va o no va ninguna. El juez en ese caso va a exhortar a la persona que lo realice y lo va a percibir, es posible hasta de una denuncia, ¿no? De remitir las copias a la Fiscalía para la denuncia penal por delito de desobediencia. Se puede complicar las cosas, además de que no abona a favor pues de que tenga una tenencia del menor, ¿no? O sea, es más, hasta podría ser aislado porque no está colaborando por el bienestar del niño, ¿no? Entonces, esa es la repercusión legal. Uno, puede ser pasible de una sanción penal. Lo otro, su deseo de tener una tenencia exclusiva, pues, se desvanece, ¿no? Hablábamos justamente que uno de los puntos importantes a poder tratar es el periodo de cómo se da el régimen de visitas. Usualmente, dentro de la experiencia que tú tienes, ¿cuál sería este régimen intermedio del cual uno tendría que partir? Porque de repente existe que un padre pues quiere estar a diario y de repente el otro progenitor, por razones personales o de repente de la misma separación, no lo ve viable y no está de acuerdo. ¿Legalmente existe algún punto medio en el cual en promedio uno diga esta es la forma más adecuada para poder decir que el padre, el progenitor externo, está presente en la vida del menor? No es taxativo, ¿no? No es taxativo y depende pues a qué se dedica el padre, qué disponibilidad tiene, en dónde está viviendo, cuánto demora en venir, si es que con un taxi llega en 2 horas o tiene que tomar un avión. No puede establecerse una regla. Cada caso es puntual y se analiza. El juez es el llamado a tomar la decisión con el mejor criterio, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, la tenencia compartida, la ley establece que debe de otorgarse la tenencia compartida y excepcionalmente la tenencia exclusiva, pues no, esto no es que le obliga al juez a que, entonces sería pues una mesa de partes, el juzgador, donde ya tengo que darle la tenencia compartida. No es así. En el caso de la tenencia compartida va a evaluar la viabilidad de la tenencia compartida, si no se le entrega al otro progenitor y al otro le establece un régimen de visitas. El régimen de visitas es de acuerdo a la circunstancia de cada familia, ¿no? La realidad de los progenitores. ¿Y qué pasaría si de repente hay justamente un documento judicial que indica un periodo determinado de días en el cual el progenitor tiene que ir a ver al menor y cuando va no lo dejan ver al menor? En esos casos tiene que hacer la constatación correspondiente. Puede ser, como dije en algún momento, acudiendo a una delegación policial, pero también los otros medios son válidos para acreditarlo, ¿no? Grabaciones, conversaciones de WhatsApp, ¿no? Audio o video, son también medios de prueba que acrediten el incumplimiento, ¿no? Porque si el progenitor se ha establecido que va a poder visitarlo y no se le permite, entonces ¿el daño a quién le están ocasionando? ¿Al progenitor que no puede ver a su hijo? Al menor. Al menor. El menor es al que se le está impidiendo que fluya esa relación paterno-filial. Bueno, si fuera el padre o si fuera la madre, materno-filial. Entonces, es la óptica desde la cual se tienen que ver estas cosas. ¿Y qué pasa de repente? ¿Qué procedimiento legal podría tomar el progenitor que de repente va a su régimen de visitas o sale, si fuera el caso, y durante esta charla, esta conversación, el menor le dice que el otro progenitor con quien convive le ha hablado cosas negativas de este progenitor? O incluso le puede hasta pedir dinero. ¿Es válido que un menor le diga, me tienes que dar esto, aquello, o mi mamá dice, o mi papá dice que tú no me quieres dar?
nada, definitivamente. ¿Qué hacer en esos casos? Esto tiene que poner conocimiento pues al juez, ¿no? Tiene que pedir que se realice un nuevo informe, ¿no? Psicológico, una evaluación psicológica del menor para que el profesional recoja esa información de la mejor manera para poder el juez tomar una medida de protección al respecto, correctiva, ¿no? Con respecto al progenitor que está manipulando de esa manera al niño, ¿no? O niña. Tiene que poner en conocimiento a la autoridad para que accione, definitivamente que sí. Creo que es importante justamente tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos das, porque definitivamente hay que pensar en el bienestar, tanto a nivel de salud, a nivel de estudios, a nivel emocional de los menores, y que cuando los padres tomen una decisión que lleva a una finalización de la relación de pareja, tomar en cuenta que su rol de padres va a continuar por mucho tiempo, porque esa responsabilidad de estar presentes en la vida de los menores y sobre todo acompañarlos en este desarrollo de su madurez emocional es vital para que los menores transcurran los años de vida justamente contando con este apoyo familiar y emocional. ¿Qué recomendaciones quisieras darle a los padres de familia que de repente están hoy viéndonos aquí en el programa? Primero que nada, decirles de que haya pasado lo que haya pasado, nos hayan herido como nos hayan herido, eso no nos hace menos a nosotros. Tenemos que buscar restablecer ese amor propio para poder nosotros enfrentar esta realidad, ¿no? Esta realidad que nos han lastimado. Y para eso yo les recomiendo acudir a terapia psicológica, ¿no es cierto?, a un profesional que les pueda asistir a manejar esto de las emociones, y con esto ellos van a poder ser mejores padres, porque es verdad, la prioridad son los niños, pero yo sé que ustedes también quieren su propia realización y lo pueden lograr con ayuda. Muchísimas gracias, Peter. Definitivamente el consejo va orientado a cada uno de los padres para que cuando ustedes observen que hay dificultades, de repente en la comunicación, de repente no hay puntos de acuerdo en la crianza de los hijos, o hay alguna situación que está generando muchas dificultades en esta armonía familiar, incluso puede ser tema de poder, tema de la economía, las labores en el hogar, diversos temas, buscan ayuda profesional especializada antes de tomar decisiones, para que cuando se tomen dichas decisiones sea siempre pensando en el bienestar emocional de cada uno de los miembros de la familia. Recordemos que si nosotros estamos bien como pareja, como personas, vamos a darles también bienestar a los menores en el hogar. Hemos llegado al cierre del programa. Muchísimas gracias, Peter. ¿Dónde podrían contactarte? Diana. Definitivamente me pueden contactar a mi número celular 994-320-589 o escribirme a mi correo personal, ¿no? peter_trujilloviedo@gmail.com, perdón. Muchísimas gracias, Peter. Hemos llegado al cierre del programa. Recuerden que el programa Pix TV llega a cada uno de sus hogares gracias a Súmate al Éxito y al Canal 3 de Cable Más. Soy la psicóloga Diana Pacheco Ponce, directora de Psicosalud Emocional. Te invito a visitar las páginas web www.psicosaludemocional.com y también visita nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias.